Seguimos estudiando la Biblia y ahora vamos a estudiar la iglesia de Sardis. Sardis era una ciudad muy bella y muy rica, pero también había mucha inmoralidad sexual. En esta ciudad se encontraba el culto a Diana o Artemisa, la diosa de la fertilidad. Acá tenemos que no había tantos problemas con la doctrina, tampoco con la persecución, tampoco con Jezabel. Era una congregación grande y una congregación que tenía, como dijo John Stott, un historiador cristiano, tenía una buena reputación ante el Imperio Romano, pero también así inofensiva. Y vamos a leer Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice eso. Acá el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. No quiere decir que Cristo tenga 7 espíritus, sino que esto nos está hablando de la perfección moral, de que Cristo es pleno. Como dice Colosenses, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que la iglesia de Sardis necesitaba, esas perfecciones están en el Señor Jesucristo. Bien, sigamos leyendo. Dice el Señor a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. El Señor conoce las obras desde adentro, las obras de diaconía, el servicio, la predicación del Evangelio. Pero en el versículo 2 dice que no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Las obras de la iglesia de Sardis no eran perfectas, porque nosotros podemos hacer la obra del Señor, pero sin la motivación correcta. El apóstol Pablo escribió diciendo: algunos predican a Cristo por envidia y por contienda, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Esto es hacer la obra del Señor en la carne. Esto es hacer la obra imperfecta. Por eso dice: tus obras no son perfectas delante de mí. Tienes nombre, tienes un nombre de que vives, pero estás muerta. Esta iglesia de Sardis tenía una apariencia de vida espiritual, tenía una buena reputación en la sociedad de su época, pero a los ojos del Señor era una iglesia moribunda. Hoy en el siglo XXI también pasa lo mismo. Cada vez la palabra vale menos, ha perdido valor, se va devaluando. Pero la imagen no es todo. Es fácil encontrar carteles publicitarios, muchas veces de políticos, junto a niños o ancianos, que nos vende una imagen de bondad, de generosidad. Esto de vender la imagen también puede atravesar la iglesia, de querer vender una imagen de piedad, una misión, una hora feliz, vender la imagen, tener un nombre. Bien, dejarnos llevar por la apariencia. Muchas veces se habla a la salida del culto: qué gran multitud fue a la iglesia, qué grande que es el templo, qué grande que es el predicador. Pero todo esto es un culto al éxito. Y esto muchas veces aparece en la iglesia del siglo XXI. Tiene un nombre, que aparece que hay vida, pero el Señor ve que se está muriendo. ¿Cuál es el consejo del Señor? El consejo del Señor dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Históricamente, para entender esto de ser vigilante, tenemos que la ciudad de Sardis se encontraba en una situación geográfica invulnerable, muy difícil de acceso. Y el rey se confió y no dejó vigilancia, no dejó guardia.
y así pudieron 2 veces invadir y conquistar la ciudad de Sardis. Ellos sabían bien lo que era esto. Y el Señor también nos dice a nosotros, hazte un vigilante de tu vida espiritual, del estudio de la Biblia, de la oración, del cuidado de tu vida espiritual. Afirma las otras cosas que están para morir. Evidentemente había muchas cosas que ya habían muerto espiritualmente y quizás moralmente, pero quedaban algunas cosas buenas y el Señor dice, retén lo que tienes de bueno, cuídalo. Es como que si se está quemando tu casa y puedes echar mano de algo bueno, hazlo. No te des por vencido en tu vida espiritual. Salva lo que puedas. Otro consejo más del Señor. Acuérdate de lo que has recibido, oído y guárdalo. Debemos pensar, no nos debemos olvidar lo que hemos oído, principalmente la palabra de Dios, y lo que hemos recibido, la salvación, y todo lo que hemos recibido de la gracia de Dios, familia, trabajo, hijo. Acuérdate, dice el Señor, lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y también dice algo más, y arrepiéntete. Aquí la palabra metanoia es que cambiemos la forma de pensar, que debemos volver a los fundamentos de la fe, a esa fe que está basada en la palabra de Dios. También hay en Sardis, el Señor puede ver con esos ojos, personas que no se habían contaminado con esa forma pagana de vivir, idólatra, inmoral. Y el Señor le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Acá tenemos que es una promesa para los que vencieren. No está hablando aquí de que se va a perder la salvación. El contexto es que el cristiano debe vivir con la vocación que ha sido llamado en toda honestidad y en toda una vida de piedad. Para ir cerrando esto, nuevamente el mensaje del Señor y de tratar de levantar que es un mensaje de aliento a la iglesia de Sardis, que es la iglesia de todos los tiempos, también la iglesia del siglo XXI. Acuérdate de lo que has recibido y oído, la palabra de Dios, la salvación de Dios. Hazte un vigilante, sé un vigilante de tu vida espiritual y salva lo que pueda de tu vida, lo que queda de bueno, guárdalo, cuídalo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.